Bienvenidos a su programa Cocinando con Margarita. Los saluda su amiga Margarita Pineda. Les voy a enseñar recetas fáciles para agasajar a su familia y les contaré de las novedades en el mundo gastronómico. Me da muchísimo gusto que me acompañen en una emisión más de su programa Cocinando con Margarita. Hoy tenemos una gran invitada, la narradora, editora y dramaturga Hilda Salinas, que nos viene a hablar de su maravilloso libro A Fuego Cuento, que habla sobre recetas pero narradas de una manera muy interesante. Además de eso, les voy a hablar de futuras expos gastronómicas. Quiero decirles que acabo de estar invitada en el programa del coach Adolf, que se transmite por esta plataforma a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Sin duda fue un reto para mí porque era dar una receta. Yo la daba en español y el programa del coach Adolf, como es en inglés, él la traducía. Entonces, bueno, todos los días podemos aprender algo nuevo. Pero, ¿qué les parece si comenzamos un poco con la semblanza de Hilda? Ella es especialista en literatura, también escribe biografías, novelas. Recientemente fui a ver una obra maravillosa, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, que escribió, que se presenta en un teatro que pertenece a Radio UNAM. Y de verdad es un monólogo, pero es una obra maravillosa porque además te hace conocer más de la cultura de nuestro país. Hay personajes maravillosos que los tenemos olvidados, o que muchas veces, por ejemplo, en el caso de si hemos ido al Parque Lincoln en Polanco, vemos el teatro al aire libre que se llama Ángela Peralta y ni siquiera nos da curiosidad ahora la magia del teléfono googlear quién fue. Fue una maravillosa cantante, soprano, que además marcó una historia en México. Entonces, y lamentablemente es poco reconocida y muchos no saben ni siquiera quién es, porque además hay otra cosa, siempre las mujeres a lo largo de la historia como que las tenemos ahí en una esquina, un poco invisibles, y ha habido grandes mujeres que sin duda marcaron un antes y un después en la vida de México, como es el caso de Ángela Peralta. También ha escrito libros. Hilda. Y bueno, sin duda tiene una amplia trayectoria. Como ella me dijo hace un momento, yo soy lo que hago en este momento, pero también ha dirigido teatro. De verdad es una mujer muy versátil y me da muchísimo gusto tenerla aquí en Cocinando con Margarita, con un libro maravilloso, A Fuego Cuento, que además se escribió en 2019 con la colaboración de varios países, entre ellos Colombia, fue uno de ellos. Como ella misma me lo estaba contando, es un reto escribir recetas, aunque hablamos el mismo idioma, el castellano, pues sin duda a unos le dicen cilantro, otros le dicen coliandro. A la piña, por ejemplo, en Argentina se le conoce como ananá y para nosotros es piña. El dulce de leche es cajeta para nosotros y en otros países cajeta es una grosería, al igual que papaya es una grosería. Entonces, aparentemente estamos hablando el mismo idioma y no. Entonces sí debemos tener mucho cuidado. Como yo siempre lo he dicho en mi programa, cuando vayamos a seguir una receta, nosotros que somos de México, hay diversos chefs, pero siempre sigamos a chefs mexicanos, porque incluso su terminología puede ser complicada. Imagínense si seguimos a un chef, por ejemplo, argentino, pues muchas veces no podemos entender lo que nos está mencionando. Pero bienvenida, Hilda Salinas, a esta tu casa.
Muchas gracias, Margarita, y gracias a todo el público que nos escucha. Encantada de compartir con ustedes estas historias cocinadas a fuego cuento. Esta idea surgió de que todas tenemos alguna historia en la memoria que tiene relación con algo que comimos. Entonces, se unió un grupo de escritores y escritoras que decidió que querían poner esto en papel, y sacamos este libro que lo pueden conseguir en libros electrónicos, en ebook, y también en libros bajo demanda, pero en ebook es mucho más sencillo, más barato. Tiene ilustraciones de algunos ingredientes y otras cosas que lo hacen muy versátil, pero tiene sobre todo recetas de, como mencionaba Margarita, de Colombia, de Perú, de España, de Francia, de México, de diferentes ciudades y estados mexicanos como Tlaxcala o Tijuana, desde luego Ciudad de México, y en fin, creo que de Cuba. Nos acerca a este sentir y comer de otras regiones que enriquecen la narrativa y las historias que cuentan. Y si me permites, Margarita, me encantaría leer una para abrir boca. Por supuesto. Muy bien, este es de David Estopier y se llama Teocintle. Me encanta por el ritmo que tiene, que es muy poético, y las invito a que lo sientan. Xochitl Lorenza Panco Tepale despertó temprano. Su cuerpo bajito y misterioso caminó sobre la tierra floja y profunda con el canasto adornado. Era 2 de febrero. Bendijeron las semillas. El sol aún era tibio cuando la vio con la ropa de siempre invadir de colores el paisaje de regreso al jacal. El día 2 de febrero, día de la Candelaria, bendiga con devoción las semillas de maíz. Lorenza, luz hermosa, va con el ritmo a 2 pasos arrojando semillas, llena de mística, envuelta en las promesas de la siembra y la serpiente de la venta. Asegurando contar con tierra que tenga pH con valor de 6 a 7, previamente rastreada y con una temperatura ambiente de 15 a 20 grados Celsius, planta entre 3 y 6 granos de maíz cada 2 pasos. Las 4 espigas se inclinan mientras recorre de regreso la tierra fértil y espera por las tardes y prepara café por las mañanas, y mira el horizonte desde sus ojos negros, desde su piel morena. La mujer transitó muchos soles, su cuerpo graba coordenadas, el axis mundo es suyo. El café de la mañana aguza sus sentidos, el cabello atado en trenza le reposa en la espalda, sigiloso para no distraerla. Tejiendo ilusiones respira el aroma de la tierra, sueña y sin que se note, los sueños se chorrean a sus pies. La tierra los absorbe. Asista puntual a cada ceremonia, deje que pase el tiempo, sueñe y espere. Ya hasta ahí voy a leer, porque para eso es para invitar a que los busquen y los lean todos. Este es el texto, y después la receta es sobre tortillas de maíz, que yo creo que todos sabemos y sin embargo no lo sabemos. ¿Qué elementos se requieren? Fuego, aire, agua, tierra y una mujer mexicana dulce y experta en maíz, dioses prehispánicos del maíz, amor y sueños. ¿Qué te parecen los elementos, Margarita? Pues sin duda es muy interesante, porque muchas veces, en mi caso, he dado 50,000 recetas, ¿no? Y decimos los ingredientes y no contamos que muchas veces hay ingredientes externos, por ejemplo, el cariño con el que haces las cosas, la dedicación, la pasión, y eso aplica para todo en la vida. Y aquí es muy importante lo que mencionas, porque las tortillas deliciosas son las que son hechas a mano en un anafrito, que efectivamente ocupas aire para que se haga un buen carbón, o ocupas fuego para encender el carbón, ocupas el maíz, que además hay que honrarlo,
porque es maravilloso. Nuestras culturas ancestrales lo honraban. Era su dios del maíz. Y ahora, vamos a la tortillería, nos da 5 pesos de tortillas y no tomamos en cuenta todo ese proceso que requiere, por ejemplo, ahora los agricultores que lamentablemente están teniendo pues muchos problemas debido a las condiciones climáticas, que en muchos lugares no ha llovido. Es por eso que el cilantro pues se encuentra en más de 400 pesos el kilo, siendo que antes lo encontrabas en 120 pesos máximo el kilo. Vas a las taquerías y ya no te dan cilantro, les digo porque a mí me acaba de ocurrir 2 veces. Entonces, todo eso porque no valoramos. Qué fácil se nos hace tomar una fruta y comérnosla y no valoramos todo el esfuerzo que alguien hizo por cultivarla, que la cuidó como si fuera un hijo suyo, que regó la plantita para que después esa plantita pues diera un fruto y aún así lo siguió cuidando para que ya alcanzara su proceso máximo de maduración y ya poder salir al mercado. Así es el maíz es una bendición de Dios y además es un producto absolutamente nacional, que se extendió a otros lados de Latinoamérica, es verdad, y en algunos lados como en Guatemala he probado unas tortillas deliciosas, pero la verdad es que mi tortilla mexicana siempre va a ser mi tortilla mexicana. Ya que lo menciona Gilda, quiero decirles que sí, yo también, cuando tuve la fortuna de visitar Guatemala, me comí unas tortillas deliciosas, pero como las mexicanas. Cuando tienes la fortuna que te toque ese auténtico maíz azul, y sí ténganlo mucho en cuenta porque muchas veces es pintado, pero cuando tienes la fortuna que te toque ese auténtico maíz, no, tienen un sabor desde que las están elaborando, o sea, como huelen. Sí. Entonces, que esas tortillas dices, no necesitas ni siquiera ponerle sal, así te la comes y sabe deliciosa. Es verdad, es verdad. Bueno, el siguiente cuento que quiero compartir se llama El último jueves de noviembre y es de María Eugenia Gómez Figueroa. El sonido del pasador al cerrar la puerta da la bienvenida al silencio reconfortante después del bullicio de las últimas horas. La abuela los vio partir, bolsos y pañaleras colgadas al hombro. Las personalidades se manifestaron desde la forma de caminar. Por un lado, niños abrigados con gorro y bufanda, por el otro, solo con suéteres. El sello familiar fue la sonrisa amorosa de todos al despedirse. Se siente feliz. El entusiasmo la acompaña. Recomponer el orden de la casa es parte de la costumbre. Le permite digerir y beber los recuerdos. Al tomar los platos, evoca la voz de la suegra decirle que no los encime, que hay que ponerlos en el fregadero, echarles agua y repetir la acción hasta recogerlos todos. Tan fácil que era apilarlos y llevarlos juntos. Las sobras de comida en la mesa la hacen preguntarse cómo inició todo. El pensamiento la lleva al primer año de los muchos que duró su luna de miel. Encoge los hombros, vuelve a sentirse deslumbrada por los anfitriones, por los invitados e intimidada por sus suegros y cómo fue relajándose al advertir el orgullo con que su esposo la integró al ambiente de su nueva familia. El verlo gozar y degustar los diversos platillos que parecía que no iba a parar de comer. Mueve la cabeza de un lado a otro sin dejar de sonreír. Se sienta a la mesa, en la cabecera del comedor, acerca el platón con los residuos de pavo y mientras separa la carne de los huesos para guardarla, le habla como si él escuchara. Tú eres la causa. Mira hacia un punto sin ver. En su mente se suceden las imágenes de la celebración del Día de Gracias o Thanksgiving, festejo muy normal para ellos, pues la mamá era egresada del colegio americano y él había vivido su infancia con los vecinos gringos de la privada. Continúa limpiando los huesos de pavo, hace una mueca para borrar la pena que tuvo al no poder pronunciarlo. Sigue hablándole. ¿Sabes? Lo decidí en ese momento, aprender a cocinarte y a hablar bien inglés. Al año siguiente le preguntó si le gustaría que el Thanksgiving fuera en su casa. ¿Estás segura? Sí, ¿de verdad? La emoción compartida hizo más fácil la preparación del ave, del relleno y de todos los complementos. Hasta ahí lo voy a dejar. Y esta receta, como ya habrán sospechado, es de pavo relleno, del pavo relleno estilo Thanksgiving,
que en lugar de hacerlo tal vez como aquí en México, que se hace delicioso en mole, porque el pavo con mole es de verdad una cosa exquisita, ellos lo rellenan con muchas verduras, apio, zanahoria, champiñones, perejil, pan tostado, para que yo creo que se espese la sí, porque es un relleno espeso. Sí, y leche y otras cosas de otras especies. Especies, sí. Y o sea, el relleno es de pan. Y el pavo pues tiene que descongelarse un día antes, como creo que todos y todas sabemos, y irlo inyectando para que no esté tan insaboro, porque el pavo es medio secón, cosa que no pasa con el mole. Algo que yo les quiero recomendar es, si van a hacer pavo natural, es muy importante, porque realmente nos lo regalan en Navidad, en nuestro trabajo, y nos lo dan congelado. Algunas veces nos lo dan ahumado, que es más fácil, pero cuando te lo den crudo, es muy importante que 2 días antes lo descongeles. ¿Y cómo se descongela? No lo dejamos afuera, no lo ponemos al sol, lo ponemos en una charola o en un bowl en el refrigerador, que eso es muy importante. Sabemos las maravillas del horno de microondas, que ya está descongela, pero en mi opinión no hay como hacer las cosas con su proceso natural, porque también eso va a influir mucho en cómo nos quede la receta. Parece que no, pero sí. Entonces, y posteriormente ya lo comentó Hilda, el pavo es muy seco, entonces es fundamental estarlo hidratando. Mucha gente piensa que inyectándole vino, y respecto al vino hay muchas teorías que si el vino lo puede resecar. Yo les aconsejo que no hay como lo natural. Juguito de naranja natural, que eso es muy importante. Mantequilla, porque la mantequilla, recuerden que es un lácteo y lo va a hidratar. Y bueno, ya las especies que ustedes quieran. Es muy importante que también le hagamos pequeños cortes al pavo. Miren, de un cuento salió. Parece que no. Le hagamos cortes al pavo para que de esa manera, pues efectivamente, se introduzca mejor las especies, la mantequilla y el jugo. Y también, no todos tenemos una jeringa para pavo, aunque la venden en cualquier lado, y no todos queremos gastar. Entonces, también hay que ser prácticos. Le podemos hacer pequeños agujeritos, pequeños cortes, y de esa manera también vamos hidratando el pavo, que eso es muy importante. Y como ya lo mencionaba en el programa del coach Adolf, la cocina es de paciencia. No quieran ya comerme el pavo en 1 hora, no. Eso es muy importante. Hay mucha gente que lamentablemente nunca ha prendido su horno, que su estufa está muy bonita y nueva, entonces siempre es muy importante hacer pruebas y traer al especialista para que nos calibre el horno, porque quiero decirles que los hornos de fábrica no vienen calibrados. Por eso existen los termómetros de cocina, porque por lo mismo, porque tu horno no va a venir a la temperatura adecuada y el termómetro te va a ayudar mucho. Después de este breviario cultural, continuamos. Muy bien, ahora les quiero compartir la historia de Rebeca Marza, que se llama Un buen almuerzo. Ella es colombiana, es escritora y tiene ya algunas novelas publicadas, y además todo el tiempo está dando pláticas, conferencias, incluso talleres. Y empieza así: Leonor la ve acercarse, la ha visto venir durante años cruzando la calle, en donde dormitan los perros mientras espantan las moscas con la cola. Son apenas las 10, pero el sol ya se hace sentir. No hay nadie en la acera, como ya casi no hay nadie en Villa Grata. Desde la tragedia cada vez vive menos gente en el caserío. Leonor piensa que dentro de poco terminará por quedarse administrando una tienda de miserias sin clientes que atender. Seguramente Felipa vendrá por lo de siempre. Cada domingo, sin falta, viene a la tienda con la memoria averiada por plátano, yuca, cebolla y sal. Arrastra un poco los pasos y toma fuerza con la pierna derecha para jalar la izquierda, así.
un poco descompensada y sin balance. Se mueve lento. Felipe era grande, lo recuerda, alta y de buena talla. Ahora parece disminuida, achicada. Tanto así ha perdido masa y estatura. La ve desde lejos, apenas una manchita que gana formas y contornos a medida que se aproxima. Se asoma a la puerta a esperarla y una ola de calor le envuelve hasta casi sofocarla. Regresa tras el mostrador y pasa un trapo sobre el vidrio. Es bueno tener un cliente, aunque sea Felipa. Al menos poder romper el silencio de esa calle cada vez más sola. Recuerda cuando estaba llena de niños escapados del calor de las casas, campeones mundiales correteando pelotas de fútbol, grupos de muchachos en la esquina siempre a un paso de la broma y la burla, bicicletas cargadas de asuntos varios, piloteadas con afanes de última hora y comadres dispuestas para una buena charla sobre los vaivenes del clima, los nacimientos, los matrimonios, las cosechas o las enfermedades de unas y otras. Siempre había alguien de quien hablar. Villagrata respiraba fuerte a pesar de todo, aunque los jóvenes ya empezaban a irse en busca de oportunidades. Los más viejos, ensimismados, habían terminado por vivir como si solo existieran esas calles polvorientas. Leonor fue a la ciudad una vez. Viajó con Juan, enfermo, por unas dolencias que, según le dijeron, necesitaban un especialista. Primero tuvieron que llegar hasta el pueblo más cercano, a 2 horas de camino, por ratos empujando el destartalado bus que se enterraba en el fango en cada cruce. Luego, en medio de un chubasco que hacía más denso el calor, llegaron a la estación a esperar por el transporte que los llevaría a la ciudad. Luego, horas infinitas en la carretera dando vueltas y vueltas, precipicios al lado y lado, mareo todo el tiempo. Para completar, la silla que le tocó tenía el cojín despanzurrado y le tallaba las nalgas, y el pobre Juan, con el aire acondicionado, agarró una tos fastidiosa que no lo dejaba respirar. Hasta ahí voy a leer, pero sí quiero hacer como hincapié, y ahorita voy a hablar un poco de la receta, lo que al mismo tiempo que nos narra la situación de un pueblo, de un caserío en Colombia, y de cómo la gente joven va abandonando ese caserío para irse a buscar otras cosas, el clima, las enfermedades, en fin, todo va siendo más difícil vivir ahí, y para colmo luego hay una desgracia que asola el pueblo, y esta mujer con la que empieza la narración que le espera, pierde a la familia, pero la pierde físicamente, en su cabeza no. Así que cada domingo va por los productos para hacerles de comer, porque sabe que van a disfrutar la comida. Es una historia tristísima, que estoy muy contenta de tenerla en este libro. Y la receta se llama pusandao de carne serrana. Como mencionó Margarita, pues no entendemos nada. Carne serrana cortada en trozos, y acá nos explica que la carne serrana es una carne de cerdo curada. Es salada con sal de nitro y sal común, la cual tiene un tiempo de curación no menor a 3 meses. Se consume particularmente en la costa pacífica de Colombia. El pollo cortado en presas, agua, huevos, plátano verde, papas, yuca, cebolla larga, ajo, tomates, sal, pimienta, color o achiote al gusto y cilantro. Esta carne cerrada se pone a desalar en agua hirviendo con algunas cáscaras de plátano verde durante 10 minutos. Es una buena receta para desalar cosas. Pasado este tiempo, poner la carne en un recipiente junto con el pollo, cubrir con agua y cocinar durante 20 minutos. Aparte, en un sartén, sofreír el tomate, la cebolla y el ajo hasta formar una salsa y agregar a la olla junto con las papas, el plátano verde y la yuca partidos en porciones. Sazonar con sal y pimienta. Dejar hervir durante un tiempo prudencial hasta que todos los ingredientes estén blandos, mínimo 20 minutos. Servir adornado cada plátano con un huevo cocinado y cilantro. Acompañar con arroz blanco. Esa es la receta.
me llama mucho la atención que efectivamente narran un cuento, pero a la vez cosa nada sencilla, lo convierten en receta. ¿Y cuántas recetas? Yo por eso siempre digo que es muy bueno conocer la historia, porque todos los platillos tienen una historia. Nacieron porque se le ocurrieron a alguien o por alguna circunstancia incluso histórica o del momento que solo había determinados ingredientes. Entonces, son cosas que muchas veces no nos ponemos a pensar. ¿Cuántas historias han surgido? Por ejemplo, cuando estaba hablando de que estaba quitándole los huesos al pavo, ¿no? Muchas veces terminamos de comer, recogemos la mesa y todos los pensamientos que nos surgen. No, mira, es que en la sobremesa estábamos hablando de la familia, o estábamos hablando de qué queremos más seguido, o estábamos hablando de política, o de qué vamos a comer la siguiente semana, porque hay familias que se reúnen cada domingo. Entonces siempre son historias muy interesantes que surgen, y todo en torno a un plato, o muchas veces estamos preparando un plato en familia, y ya está muy montado el comedor, y muy bonito, y la mejor vajilla, pero todos felices en la cocina, apretados, botaneando, esperando a que esté la comida. No, es que yo la quiero probar, pásame un taquito, ¿qué te sirvo de tomar? Entonces, a raíz de la cocina, pues han surgido muchísimas cosas, que eso es muy importante. Por ejemplo, recordemos que en una comida, lamentablemente, pues mataron a Obregón. Entonces, también a raíz de la cocina ha habido hechos muy trascendentales para la historia de nuestro país. Por ejemplo, Porfirio Díaz, cuando fue desterrado, él pidió que lo dejaran tomar su café en el emblemático Café La Parroquia de Veracruz. Entonces, y se lo concedieron. Entonces, ¿cuántas cosas no tienen que ver con la cocina? O muchas veces cuando van al mercado las vecinas que se van juntas, oye, ¿tú qué vas a preparar de comer? No, pues yo pollito, pues yo voy por carne. Entonces, también de ahí muchas veces alguien te da ideas y ya cambias tu menú incluso por una idea que alguien te dio. Y además, escribir, en mi opinión, es un don, así que no cualquiera lo tiene, y te felicito mucho que tú lo tengas. ¿A qué edad lo descubriste y cómo lo desarrollas? Bueno, yo empecé a escribir, yo no puedo ubicar el tiempo si a los 6 o 7 años, pero era cuaderno de doble raya. Y escribí un cuento de osos que mi mamá dudó que yo lo hubiera escrito, así que debe haber estado bien escrito. Pero nunca, no lo conservó, no lo conservé yo menos todavía. Y de ahí empecé a escribir. Mi mamá escribía y yo creo que eso fue como una guía, un aprendizaje. Leía mucho y escribía, yo leo mucho también y también escribo y trato de escribir mucho. También ella me llevó al teatro por primera vez, y no una vez, muchas, porque teníamos era primo de mi mamá, o era sobrino de mi mamá, y yo ya estoy perdida, porque era hijo de una familia anterior de mi abuelo, de la primera. Era hijo de mi tía María, y él era actor, Carlos Vázquez, y salía todos los fines de semana, creo que nada más era un día, no sé si era sábado o domingo, con el Zapateo Remendón. Lozano se apellidaba, y mi mamá me llevaba súper seguido a ver la obra, que era para niños, y mi deseo más hermoso cuando iba a la obra era que me tocara hasta adelante para que el zapatero viniera a decirme pon, pororón, pon en el zapato, con un martillito de plástico. Y el teatro estuvo cerca de mí siempre, y luego me llevó a ver obras ya para gente un poquito mayor. Mi papá me llevaba a ver títeres, o sea, el teatro ha estado conmigo siempre. Entonces, cuando llegó el momento de escribir, lógico, primero empecé con narrativa, porque era con lo que tenía más cercanía y lo que me parecía más lógico escribir. Tenía muchas historias que contar.
Pero luego un amigo entrañable, actor también, Carlos Aguilar, me dijo, vente, vamos a iniciar un taller de dramaturgia con Luis Eduardo Reyes, y empecé a ir y me encantó, y creo que se sintió que yo tenía facultades, y el mismo Luis Eduardo me dijo, vete con Hugo Argüelles, porque él te puede enseñar lo que yo ya no. Entonces, fui, lo encontré en una presentación y le dije, Luis Eduardo, me dijo, ven pues, creo que era los martes en su casa, o el jueves, ya ni me acuerdo, pero era o sea, escuchar a Hugo y crecer cosas con Hugo fue un aprendizaje muy importante. Sí, era un hombre difícil, era un hombre muy ego, por eso le decían Hugo, ego Argüelles, pero siempre aprendías algo con él, siempre. Y aprendías de él también. Y bueno, creo que de esta manera se estableció lo que iba a ser mi futuro, aunque al principio pensé que yo iba a dedicarme a escribir y que con eso iba a sostenerme, y pues luego me di cuenta de que para nada, eso era un sueño guajiro, porque ¿qué iba a hacer con lo que escribiera? Entonces fue otro aprendizaje. Bueno, ya tengo lo que escribí, ¿y ahora qué hago con eso? Tocar las puertas de las editoriales, y luego a mis alumnas, porque empecé a dar talleres y cursos, y a mis alumnas y alumnos, ¿cómo les digo que dónde pueden editar sus cosas y a mí no me hacen caso? Y es verdad, las editoriales tienen líneas y quieren apostar por el que va a ganar, no por una desconocida o un desconocido, y sobre todo si a lo mejor no les interesa la línea editorial que tú tienes. O sea, yo escribo mucho literatura de género, me interesa la novela social, y me interesan las biografías muchísimo, y rescatar a mujeres que nos han dejado una huella y que, por desgracia, muchas no tomamos en consideración ni nos importa. Y sin embargo, hemos aprovechado sus caminos. Entonces, por eso me he dedicado a rescatar a estas mujeres y estos hechos, y gracias a Dios he encontrado una respuesta muy favorable en quien me lee. Ya me han editado Grijalbo, Alfaguara, Mondadori y Diana y Planeta. Entonces, bueno, ya no quiero esperar a ver si quieren. Ahora yo medito lo que creo que vale la pena. Tampoco es que se puede escribir una novela cada año. Se escribe cuando tienes algo que compartir. Y pues en este caso también hago que la gente se interese por compartirnos lo que tiene para contar. Y en este caso, A Fuego Cuento fue eso, fue una invitación a contarnos sus historias con todo y recetas. Que sin duda es muy interesante. No es fácil escribir, ya lo menciona Gilda, pero aparte contar una historia por medio de una receta, pues se vuelve un poquito más complejo. Pero ¿qué les parece si vamos a un corte? Estamos en Cocinando con Margarita, con la escritora, dramaturga, narradora, editora Gilda Salinas, quien nos viene a hablar de su libro A Fuego Cuento. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver
el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, 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 que no existe sin barreras. No mires atrás, es muy posible si tú estás decidido. Sueña con un mundo distinto, con un mundo donde todos los días donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Sueña, sueña. Un gusto que me sigan acompañando. Estamos en su programa Cocinando con Margarita, con la escritora Hilda Salinas, quien nos está platicando su libro A Fuego Cuentos. Acabamos de escuchar la canción Sueña de Luis Miguel. Queremos preguntarte cómo surge la idea de hacer este maravilloso libro, porque siempre se nos ocurre, se nos ocurre, ¿verdad? Como si yo fuera escritora. Pues hacer narrativas e incluso de terror, de temas sociales, políticos, aspiracionales, pero ¿cómo fusionar la cocina y los cuentos? Pues yo creo que van inmersos, porque yo creo que todas y todos, de verdad te lo digo, Margarita, tenemos una historia relacionada con algo que se comió. Y bueno, si empiezas a narrar y sabes cómo narrar, le vas a dar el toque a esa historia que haga que se vuelva entrañable la receta, igual que la historia. Entonces, yo lancé la convocatoria con mis alumnos, alumnas y amistades y gente que escribe. Y a todos les encantó la posibilidad, lo que quiere decir que todos tenemos más o menos las mismas necesidades de contar. Ahí tenemos un libro maravilloso, Como agua para chocolate, que escribió Laura Esquivel, que incluso después se fue al séptimo arte. ¿Has pensado hacer, por ejemplo, este libro una obra de teatro o llevarlo al cine, por ejemplo? No. Cuando yo pienso en algo para teatro, desde que lo concibo, es teatro. Tiene características distintas en todo, en tiempo, el teatro es para verlo y que pasen las cosas. Y en cambio, como por ejemplo en el cuento del maíz, si te fijas, es muy narrado, muy evocador, es como soñar, muy poético, y eso al teatro no lo puedes llevar. Entonces son lenguajes distintos y temas que a lo mejor se podrían hacer. En el cine incursioné con la novela Alay de Fopa, El eco de tu nombre, que luego la volví guión de cine, y ganó un premio, ganó en expresión en corto por expresión, por largo, porque era un largometraje, es un largometraje.
pero el problema con el cine es que es muy caro. Entonces necesitas encontrar a quien le interese, que pueda apostar a conseguir millones para hacerlo película. Y eso pues está en chino-japonés, porque por lo regular los que se dedican a hacer películas o son suyas los guiones, o tienen un cuate, o esta idea los sedujo, como en el caso de Juan Pablo Villalobos, que La Madriguera, Fiesta en la Madriguera, se la hicieron peli, y eso está padrísimo, pero pues bueno, yo no soy Juan Pablo Villalobos, ni vivo en España, ni soy de Jalisco, soy aquí, nacionalita del DF, antes DF, ya ni a eso llegamos. Ya me contaste cómo surge un poco la historia, pero sin duda es muy complejo y además tú lo hiciste posible juntar a varias naciones en un libro. Sí, así es. Y de verdad es A Fuego Cuento es un buen libro de cuentos o relatos, que es lo mismo, y también es un buen libro, es un buen recetario. Así que de verdad, si lo quieren conseguir en ebook, se lo recomiendo porque van a disfrutar todo, por el lado relativo a la narración y por las recetas, que en el caso de todas las que tenemos, que hay, como ya les dije, alemanas, francesas, españolas, peruanas, y ahorita les voy a leer el cuento mío con el que yo cierro el libro, que se llama Yo os declaro, y para que no se les olvide, soy Gilda Salinas. Y Hernán ha dispuesto todo lo necesario para la fiesta que dará en su hacienda de Coyoacán ese 1 de noviembre. Al fin su esposa Catalina había dejado de quejarse del asma y parecía haber recuperado el color. Tal vez empieza a adaptarse a la altura. Es el momento de hacerla lucir en sociedad, aunque la sociedad de la Nueva España se reduzca a los capitanes, a sus mujeres, que varias son indias, y a algunos clérigos de su confianza. Espera que dándole su lugar como ama y señora, termine comprendiendo que un hombre es un hombre, y que si Marina pasó demasiado tiempo a su lado porque necesitaba traducir lo que decían este y este otro, el contacto fue inevitable, vamos. ¿Que recién ha dado a luz un hijo suyo? Pues sí, ¿a qué más? Pero ya es mujer casada con Juan Jaramillo y sus servicios de intérprete no son necesarios. Lo único que implora al cielo es que esa noche no haya algún alma caritativa con la ocurrencia de hablar sobre Tecuixpo y la pequeña Leonor, al menos no por ahora. Al cabo la niña ya está en Extremadura y la hija de Moctezuma recién se ha matrimoniado con Pedro Gallego. Buen mozo y simpático el Pedro. Esperemos que no se le muera como el primer peninsular, porque tendrá esta princesa azteca. ¿Qué tendrá esta princesa azteca que todos los maridos la palman? Se pregunta Cortés porque Tecuixpo o doña Isabel suma ya 3 difuntos en su haber. Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Alfonso de Grado, y la conciencia le susurra que no pretende engañarse, que sí, es verdad que casó a doña Isabel con el bueno de Alonso, pero también es cierto que de inmediato lo mandó a cumplir encomiendas por esos caminos peligrosos donde se hizo de enemistades por evitar el abuso de los indios siguiendo las órdenes de Hernán, y las tales encomiendas en realidad fueron para quedarse con la viuda cuando, como era de esperar y hasta de desear, avisaron de la muerte del hombre. Bueno, y si así fuera, está ya aún sentado a la mesa donde pretendió hacer la lista de las viandas que se presentarían esa noche en la fiesta de Catalina. De todas maneras, nunca voy a negar el apellido a mis hijos, así sean 50. Y a otra cosa, sepulta los reclamos de la conciencia y sale en busca de inspiración para decidir los benditos platillos. Sería bueno cenar unas faves con chorizo, o quizá comida criolla. Después de vivir varios años en la isla, todos gustamos de esa cocina. Claro, un quimbombó con costillas de puerco, jamones, vinos y algunas tortas, por ejemplo. La comida criolla le queda muy apetitosa a la mulata que Catalina trajo de Cuba. ¿Será que haya quimbombo en esta tierra?
Pero camino a ponerse de acuerdo con la cocinera, escucha la voz de Malintzin y se apresura a ver qué sucede. Una cosa es decir que eso se acabó y otra la realidad. La India ha recuperado cuerpo y belleza y trae al pequeño Martín en brazos. Por supuesto que Cortés vuelve a sentir cómo bullen los deseos y quizá hasta algo de amor. Así que contagiados de pasiones dejan al pequeño en brazos de una joven india y buscan refugio apresurado en las alacenas, donde se besan y pegan sus cuerpos como antes y dejan libres las manos que caminan entre refrajos y botonaduras hasta que ambos escuchan la voz de Catalina sobre lo que se ha de servir esa noche en vista de que el amo no lo ha dispuesto. Hasta ahí voy a dejar esta historia, pero como ya se imaginarán, va a ser comida cubana. Y se llama aporreado de tasajo a la antigua. 850 gramos de tasajo, ahorita Margarita nos va a decir qué es el tasajo. Es carne seca. 6 dientes de ajo, 6 gramos de pimentón dulce, una pizca de orégano, 4 tomates rojos, 120 mililitros de aceite vegetal, sal al gusto, 3 ajíes, 2 cebollas medianas, 2 granos de pimienta molida, una hoja de laurel y 150 mililitros de pasta de tomate, 80 mililitros de vino seco y 80 gramos de azúcar. El tasajo hay que remojarlo y cambiar de agua 3 veces, darle 3 hervores adicionales hasta ablandarlo y también desechar esa agua. Después machacar bien el tasajo para que quede en forma de hebras. Aparte, preparar una salsa criolla que contenga el ajo, el pimentón dulce, el orégano, los tomates, el aceite y un poquito de sal, el ají, la cebolla finamente cortada, un toque de pimienta molida, una hoja de laurel, la pasta de tomate y el azúcar. Saltear el tasajo con poca grasa. También Margarita nos va a decir qué quiere decir saltear. Y adicionar la salsa criolla, el vino seco y cocinar por 5 minutos. Servir en una cazuela de barro o en una fuente y acompañar con arroz blanco o con gris y otras guarniciones a gusto personal como ensalada de aguacates, yuca con mojo y tostones. Los tostones son el plátano macho, pero en muchos lugares le dicen tostones porque recuerden que lo partimos en rueditas, lo ponemos a freír generalmente o al carbón, también envuelto en aluminio, y por eso se le llaman tostones, porque además quedan como doraditos, por eso es muy importante. Y saltear, se los debo, ¿no? Como que es muchas veces lo que hacemos con el, no es sofreír, es cuando vamos, por ejemplo, con el sartén que ponemos con el aceite caliente, la cebollita, el ajo, y con alguna carne, por ejemplo, alguna verdura, y que estamos moviéndole constantemente al sartén, eso es saltear, que eso es muy importante. Y también a raíz de esto surgen más ideas para los programas, porque de repente no se crean, sí batallo para temas futuros, y ahorita me acaban de dar una muy buena idea, de que debo de hablar de la terminología gastronómica, que muchas veces no entendemos qué es sofreír, qué es saltear. También mencionó, por ejemplo, la carne seca, el tasajo no es otra cosa que carne seca, así se le dice a la cecina en Oaxaca, que eso es muy importante. Y lo que hablábamos en el programa, que muchas veces las palabras cambian de un país a otro, entonces sí es muy importante. Por ejemplo, si quieren hacer una receta de otro país, adelante, pero que primero entiendan perfectamente la terminología y los ingredientes. Por ejemplo, hay gente que le dice al poropuerro, por ejemplo. Entonces sí es muy importante que tomemos en cuenta primero la terminología, que lo tengamos perfectamente identificado. A ver, aquí dice saltar, aquí dice sofreír, macerar. Macerar es cuando dejas una carne en algún jugo para que se impregne de ese sabor y ya posteriormente la uses. Entonces sí es muy importante primero identificar eso, y ya de ahí pues vamos a partir, que eso es muy importante.
Y también muchas veces decimos, ¿cómo un libro de cocina nos puede transportar a varias historias como lo hizo este maravilloso libro? Porque cada historia es diferente, contada de una manera especial, que eso es muy importante. Y no solo eso, sino que también te hace imaginar, ahorita que hablabas de la hacienda de Coyoacán, hay una hacienda que en Coyoacán, que es un restaurante muy bonito que se llama la Hacienda de Cortés. Entonces, yo en lo personal que la conozco, pues me remontó, ay, me gustaría ir a ese restaurante. Siempre te evocan algo, que eso es muy importante, que los libros, en este caso un cuento, pues te haga soñar. Por eso puse la canción de Luis Miguel de Sueña, porque efectivamente, ¿no? Te llevan a soñar, ay, ya me quiero comer ese delicioso plato, por ejemplo, incluso el pavo, que quiero confesarles que no soy mucho de pavo, sí se te antoja, ay, ese rico pavo, acompañado a lo mejor de un puré de manzana o de un puré de papa o de una ensalada de manzana que me encanta. Entonces, sí te evocan también recuerdos de, oye, el 24 de diciembre, por ejemplo, en mi caso yo recuerdo que mi abuelita hacía una galantina de pavo que en mi vida he vuelto a probar una, y que es nada más y nada menos que ella escogía su guajolotito natural, lo iba alimentando para que estuviera muy bien alimentado el amigo. Después, pues ya le daba, ahora sí que matarile, y lo cocía. Y la pechuga, porque la galantina la hacía de la parte de la pechuga del pavo, le ponía especies, le ponía almendras, le ponía ciruela pasa, le ponía aceituna, y luego la rebanaba y te la comías en tortas o con ensalada, y de verdad era una delicia. Entonces parece que no, también a raíz de un ingrediente a lo mejor o de una receta, pues te evoca recuerdos familiares, porque sin duda, como ya lo hemos venido mencionando a lo largo de todo el programa, siempre la cocina está presente en todos lados, que eso es muy importante y te va a evocar, a lo mejor hueles algo y dices, este olor me es familiar, que eso es muy importante. Agradecemos mucho a la escritora Hilda Salinas, que ha estado en Cocinando con Margarita, y es tu casa para futuros proyectos. ¿Qué futuro proyecto tienes próximamente? Y si nos puedes dar tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Ya estamos trabajando la antología de este año y es sobre muertos. Entonces han llegado historias durísimas y otras juguetonas, porque si no sería muy triste comprar un libro para sentirme muy triste también. Entonces, ya tenemos una participación muy interesante porque todos están puestísimos con las historias y de verdad digo, algunas son durísimas. Pero este libro saldrá como en 3 meses más o menos. Y lo que queremos es repetir ahora abrir segunda temporada con Ángela Peralta. Mi otra obra que es de reciente, que se puso reciente, que es Voilà París, la vida de Josephine Baker. Esa va a tener también temporada aquí en un teatro que está hacia el sur. Y después se va a Uruguay, cosa que, por cierto, también me olvidé de mencionar, que aquí también es una historia de una uruguaya en el libro A Fuego Cuento, y que me llena de satisfacción pensar que en vida me están sucediendo estas cosas de que el teatro, mi obra sea escogida para representarse en tal, o que la llevemos al teatro tal, y que tenga tan bonita aceptación como la tuvo las dos, Voilà París y ahora Ángela Peralta, porque toda la gente salía muy conmovida. Eso fue hermosísimo. Y bueno, mis redes sociales son Hilda Salinas en Face y en Instagram, y la editorial es Trópico de Escorpio con doble editorial. Y bueno, nada más con eso, tenemos página web de Trópico y página web de Hilda Salinas, y ahí pueden ver obras y pueden ver libros y pueden
averiguar de qué van. Pues muchísimas gracias a Gilda Salinas. Y bueno, les recuerdo que ya viene la Expo Gastronómica. Métanse a su página www.expogastronomica.com.mx, porque si se inscriben, pues ya no pagan la entrada a la expo, que es muy importante. Entonces tómenlo en cuenta. Es en el World Trade Center a finales de junio. Que tengan excelente inicio de semana y agradezco mucho que cada semana somos más radioescuchas, porque yo también me considero una radioescucha, porque escucho los programas de mis compañeros de aquí de Orbe Promo. La programación es muy variada, así que por favor escúchenos y muchísimas gracias. Esto fue Cocinando con Margarita. Me dio mucho gusto escucharlos. Nos vemos la próxima semana. Sigan deleitando sus sentidos. Le cura la mala fe.